Hay lugares en los videojuegos que simplemente se sienten diferentes, no porque tengan los enemigos más difíciles, ni porque escondan el mejor objeto, sino porque desde el momento en que llegas, algo te dice que deberías irte. Si jugaste Pokémon rojo, azul o amarillo, cuando eras pequeño, seguramente recuerdas un lugar muy especial, con música inquietante, un pueblo silencioso, un cementerio lleno de Pokémon, y un ambiente que parecía completamente distinto al resto del juego. Este lugar era Lavender Town. Con el paso de los años, alrededor de este pequeño pueblo nació una de las creepypastas más famosas de toda la historia de Internet. Una historia que hablaba de niños que enfermaban, dolores de cabeza y cosas aún más inquietantes. Y una canción supuestamente maldita. Pero, ¿de dónde salió realmente esta historia? ¿Hay algo de verdad detrás de esta leyenda? ¿Y por qué Lavender Town sigue siendo tan inquietante incluso después de casi 30 años? Acomódate, prepara una bebida caliente, porque hoy descubriremos la historia detrás de Lavender Town. Para entender por qué Lavender Town causó tanto impacto, primero tenemos que viajar hasta 1996. Ese año fue el año en que Pokémon Rojo y Verde llegaron a Japón para el Game Boy. Hasta ese momento, la aventura había sido bastante alegre. Bosques, ciudades coloridas, entrenadores, rutas llenas de vida. Pero entonces llegabas a Lavender Town y todo cambiaba. Aquí no había gimnasios, no había concursos, ni grandes recompensas. Solo un enorme edificio conocido como la Torre Pokémon. Un cementerio dedicado a los Pokémon que habían muerto. Era la primera vez que la franquicia hablaba directamente de la muerte, y para muchos niños fue un momento completamente inesperado. Pero si algo convirtió a Lavender Town en un recuerdo imborrable fue su música. A diferencia del resto del juego, aquí no había melodías alegres. En su lugar, sonaba una pieza lenta, aguda y bastante incómoda de escuchar. El compositor, Junichi Masuda, explicó años después que quería transmitir tristeza, soledad y respeto por los Pokémon fallecidos. Y lo logró. Incluso hoy, muchos jugadores sienten cierta incomodidad al volver a escuchar esa melodía. Pero esa sensación dio pie a algo mucho más grande. Muchos años después, alrededor del 2010, comenzó a circular por internet una historia. Decía que la versión japonesa original escondía un terrible secreto. Según la leyenda, la música contenía sonidos de muy alta frecuencia que solo los niños podían escuchar. Esos sonidos supuestamente provocaban dolores de cabeza, ansiedad, pesadillas y, en los casos más extremos, suicidios. La historia incluso afirmaba que cientos de niños japoneses habían fallecido después de jugar Pokémon, y que Game Freak modificó la canción antes del lanzamiento internacional. Era una historia tan extraña que miles de personas comenzaron a compartirla. ¿Qué tan cierto es esto? La respuesta es corta. Es que no existe ninguna evidencia de que esto haya ocurrido. Nunca aparecieron registros médicos. No existen noticias japonesas de la época que documenten estos supuestos casos. Ni Game Freak ni Nintendo retiraron el juego por ese motivo. Entonces, ¿por qué tanta gente creyó la historia? Porque la creepypasta estaba muy bien escrita, utilizaba fechas reales, mencionaba elementos verdaderos del juego y mezclaba información auténtica con ficción. Eso hacía que pareciera completamente posible. Aquí encontramos una parte curiosa. Las primeras versiones japonesas sí contenían algunos sonidos agudos que más tarde fueron modificados. Pero no fue porque fueran peligrosos. Simplemente podrían resultar molestos, dependiendo del tipo de televisor o altavoz utilizado. Con el paso de las generaciones de Game Boy, la música fue cambiando hasta llegar a la versión que conocemos actualmente. Existe otro motivo por el que tantas personas recuerdan Lavender Town como algo aterrador. Nuestro cerebro responde muy bien a la música. Cuando una melodía utiliza notas poco comunes, cambios inesperados y sonidos repetitivos, puede generar tensión. Eso es exactamente lo que buscaban los compositores. No era una canción maldita, era una composición diseñada para transmitir incomodidad. Y funcionó increíblemente bien.
La creepypasta comenzó a difundirse en foros de internet. Después llegó a YouTube, donde aparecieron videos, animaciones, juegos hechos por fans y nuevas versiones de la historia. Cada persona agregaba un detalle nuevo, que se vio un Pokémon fantasma oculto, que existían mensajes secretos, que ciertos NPC desaparecían. Con el tiempo, la leyenda creció tanto que muchas personas terminaron creyendo que era un hecho histórico. Hoy Lavender Town representa algo muy curioso. No es solo un pueblo dentro de Pokémon, es uno de los primeros grandes fenómenos de terror relacionados con los videojuegos en internet. Inspiró cientos de creepypastas, mods, fangames, videos, historias y teorías. Incluso quienes nunca jugaron Pokémon han escuchado hablar del famoso síndrome de Lavender Town. Muy pocos escenarios de videojuegos han dejado una huella tan grande en la cultura de internet. Quizás lo interesante de Lavender Town es que nunca necesitó monstruos escondidos, ni pantallas con sangre, ni jumpscares. Solo necesitó una torre llena de recuerdos, una melodía triste y un tema del que pocas veces se habla en los videojuegos de aquella época. El resto lo hizo nuestra imaginación. Quizás esa sea la razón por la que, tantos años después, seguimos hablando de un pequeño pueblo perdido en la región de Kanto. Porque algunas historias no se vuelven inmortales por ser reales, sino porque consiguen hacernos sentir algo que nunca olvidamos. Si te gustó este viaje por la historia detrás de Lavender Town, cuéntame en los comentarios cuál fue el lugar de un videojuego que más te inquietó cuando eras pequeño. Y si quieres descubrir más historias, leyendas, misterios ocultos detrás de tus juegos y cuentos favoritos, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, buenas noches.